A ver, hay personajes que creemos conocer al dedillo, que forman parte de nuestra historia. Pero, ¿y si os dijera que uno de los más icónicos tiene un pasado oculto? Uno que se remonta a mucho, mucho antes de los videojuegos. Pues hoy vamos a desvelar esa historia secreta. Pensemos un momento. Vuelta a los 90, aventura en Kanto. Había que tomar la decisión más importante de nuestra infancia. Charmander, Squirtle o él, el pequeñajo verde. Seamos sinceros, el pobre solía ser el último en ser elegido, ¿verdad? Pero ¡ojo! Porque esa elección, la que muchos ignoraban, era en realidad una jugada maestra. Y es que, aunque no fuera el más popular, tiene un honor que nadie, absolutamente nadie, le puede quitar. Es oficialmente el Pokémon número 1, el primerísimo de la Pokédex. Exacto. El número 1, ignorado. Vamos a ver por qué este título es mucho más que una simple cifra en una lista. Hablamos, por supuesto, de Bulbasaur, el Pokémon semilla. Cuando todo empezó, allá por 1996, con Pokémon rojo y azul, él fue el encargado de inaugurar el catálogo, de abrir la puerta a un universo que, bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa. Cambió el mundo. Pero lo que lo hacía tan especial no era solo la plantita que llevaba a la espalda. ¿Qué va? Tenía un as en la manga desde el minuto 1. Era el único de los 3 iniciales con doble tipo de serie, planta y veneno. Ahí es nada. Y esa idea de simbiosis, de un bicho y una planta viviendo juntos, era genial. De hecho, su nombre original japonés, Fushigadane, que significa algo así como semilla misteriosa, ya te estaba avisando de que ahí había más miga de la que parecía. Y claro, tener una identidad tan única no era solo para quedar bonito en el dibujo. No. Era la clave de su poder oculto en el juego. Es que esto lo deja clarísimo. Que nos recuerda el sufrimiento de intentar ganar a Brock con un Charmander. Era imposible. Squirtle lo tenía más fácil, vale, pero es que Bulbasaur llegaba y se daba un paseo. Sus ataques de planta destrozaban a los Pokémon de tipo roca de Brock y de paso a los de tipo agua de Misty. O sea, empezar con él era empezar el juego en modo fácil. Era la decisión más inteligente de lejos. Y es que su poder no era de fuerza bruta, era de pura táctica. Te enseñaba a jugar de otra manera. Con drenadoras le robabas vida al rival poco a poco. Con polvo veneno lo fastidiabas cada turno. No se trataba de ganar de un solo golpe, sino de controlar la batalla, de desgastar. Y para rematar, su habilidad espesura hacía que cuando le quedaba poca vida, ¡zas!, sus ataques de planta pegaban más fuerte. Era una clase de estrategia andante. Así que la clave es esta. Bulbasaur no era solo una lección, era una lección. El profesor de estrategia del juego. Sin que te dieras cuenta, te estaba enseñando a pensar, a planificar. Representaba el equilibrio perfecto. Pero la historia de este diseño no termina en una Game Boy, ni mucho menos. Ahora, agarraos fuerte porque vamos a dar un salto en el tiempo. Un salto muy, pero que muy grande. Aquí es donde esta historia de cultura geek da un giro loquísimo y se mete de lleno en la paleontología. La pregunta es, ¿qué demonios tiene que ver un Pokémon con un fósil? Pues más de lo que parece. Mirad estas dos fechas. Por un lado, 1996, nace un ícono de los videojuegos. Por otro, 252 millones de años antes de Cristo, el final de una era geológica. Parece una locura intentar conectarlas, ¿a que sí? Pues resulta que no lo es. Bueno, pues es hora de presentar al otro Bulba de nuestra historia. Y no, tranquilos, no es una mega evolución perdida ni nada de eso. Este es Bulbasaurus. Y sí existió de verdad. Era un dicinodonto que, para que nos entendamos, es como un pariente muy lejano de los mamíferos, de nosotros. Su nombre significa literalmente reptil bulboso y vivió hace más de 250 millones de años. A ver, imaginemos un bicho del tamaño de un cerdo, herbívoro, con unos colmillas impresionantes y un pico perfecto para cortar plantas. Pero lo más curioso, lo que le dio el nombre eran esas extrañas protuberancias que tenía en la nariz, como unos bulbos en su cráneo. Y aquí es cuando la cabeza te hace cortocircuito. Si los comparamos, es fascinante. Bulbasaur, el Pokémon, semilla misteriosa, bulbo en la espalda, vive de la energía solar. Bulbasaurus, el reptil, reptil bulboso, bulbos en la nariz, comía plantas. Las similitudes son superficiales, pero increíblemente sospechosas. Entonces, ¿estamos ante la mayor coincidencia de la historia de la ciencia o aquí hay algo más? Bueno, oficialmente, en la publicación científica, el nombre Bulbasaurus se justifica por esas protuberancias nasales bulbosas. Es la razón seria, la académica. La ciencia necesita rigor, y esa es la explicación. Pero la ciencia la hacen personas, y a veces esas personas tienen un gran sentido del humor y a lo mejor crecieron jugando a la Game Boy. Y aquí está la confirmación, dicha con toda la sorna del mundo.
El paleontólogo Christian Kammerer admitió que las similitudes con ciertos otros cuadrúpedos rechonchos y con colmillos puede que no fueran casualidad. Vamos, que lo estaba diciendo sin decirlo. Acababa de nombrar un fósil prehistórico en honor a un Pokémon. Es absolutamente genial. Y esto es más que una anécdota divertida. Es un ejemplo perfecto de cómo nuestra cultura, nuestros mitos modernos, pueden dialogar con la historia más profunda del planeta. Un personaje imaginario, un Pokémon, sirve de inspiración para nombrar a una criatura real que vivió eones antes que nosotros. Es una pasada. Y esto nos deja con una pregunta para darle vueltas. En este cruce de mundos tan increíble, donde la ficción inspira a la ciencia, ¿qué otro personaje icónico merecería ser inmortalizado en el registro fósil? La historia de la Tierra todavía tiene muchos capítulos esperando a ser nombrados.